con Pablo. Pablo Sayago es licenciado en Cultura y Lenguajes Artísticos y diplomado en Mediación Cultural por la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Actualmente es adscrito en investigación del proyecto Signos Vivientes que dirige la artista e investigadora Claudia Valente en el Instituto del Desarrollo Humano de la misma universidad, donde también es adscrito en docencia de la Cátedra de Lenguaje, Comunicación y Cultura de la Imagen. Se desempeña como docente de Educación Artística y de Estudios Culturales en los niveles primario y secundario, al tiempo que desarrolla proyectos curatoriales y de gestión. Su área de investigación se centra en la intersección entre arte, ciencia y tecnología, con énfasis en las articulaciones entre manifestaciones de lo viviente y algoritmos. Ha participado en seminarios, congresos y eventos académicos. Adelante. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Nair y a todos quienes estamos participando de este coloquio. Como se dijo, el trabajo que voy a presentar en el día de hoy fue desarrollado en el marco del proyecto de investigación Signos Vivientes del Instituto de Desarrollo Humano de esta universidad. Y para empezar, me gustaría dedicar unos segundos a pensar en qué nos basamos o de qué estamos hablando cuando decimos colapso, a qué nos referimos con el mundo colapsado. Y en primera instancia, en un primer momento, cuando hablamos de colapso nos referimos a un estado de situación del tiempo presente en el que se superponen diversas capas de crisis que un poco ya fueron mencionadas en los trabajos anteriores, también en la mesa anterior. Por un lado tenemos un auge, un crecimiento de nuevas derechas, un nuevo tipo de derechas a nivel internacional, a nivel global, que ponen en jaque en muchos casos los sistemas democráticos, los pactos democráticos. También nos referimos, ¿no?, a la situación de guerras que están reconfigurando el mapa geopolítico global. Sin ir muy lejos, hoy en día tenemos en simultáneo, por un lado, la guerra en Rusia-Ucrania, por otro lado, la situación catastrófica que está ocurriendo en la Franja de Gaza, con la crisis humanitaria, además que conlleva. También la evidencia tangible de la crisis climática, de la cual ya hemos escuchado en el día de hoy, y un crecimiento exponencial de la población humana a nivel mundial, con un consecuente desarrollo tecnológico que acelera sus propias contradicciones. En este sentido, decimos que no se trata, ¿no?, de crisis aisladas que se pueden observar o analizar o abordar por separado, sino que tienen que entenderse y tienen que leerse como un entramado complejo que configura esto que estamos denominando entonces como mundo colapsado. Pensar en el colapso habilita la conceptualización o el acuñar distintas terminologías para nombrar este colapso. Uno de los términos con más difusión o con mayor relevancia en la academia es el concepto de antropoceno, ¿no?, que se remonta a un par de décadas atrás, pero que se afianza en el año 2000 con la publicación de Crutzen y Stromer. Y ante esta idea, ¿no?, del ser humano, de la especie humana, como agente de cambio geológico, agente de cambio climático, aparecen algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, la de Capitaloceno, es decir, en realidad no es la especie humana como especie solamente, sino el sistema capitalista, y ahí aparece la noción de Capitaloceno, más o menos por 2015-16, también la noción de Tuluceno que acuña Donna Haraway, y más recientemente, acá desde Argentina, aparece la noción de Tecnoceno, que aparece de la mano de Flavia Costa, que es una teórica de las ciencias sociales, de la filosofía de la técnica, muy importante, muy relevante, y que identifica
a partir de lo que sucede en el año 2020 con la pandemia del COVID-19, identifica un shock de virtualización en un momento histórico, un parteaguas histórico en el cual gran parte de la población mundial debió someterse a ya sea cuarentenas obligatorias y estrictas o a restricciones mayores o menores en la circulación, pero de cierta forma gran parte de la población mundial se vio afectada y a pasar más tiempo en su casa. Y esto permitió que en el plano de lo laboral, en el plano de lo educativo, en el plano también de lo social, de las relaciones sociales, de amistad, de familia, muchas de las interacciones sociales que antes se hacían cara a cara pasaran a realizarse de manera virtual y a distancia. Creo que un síntoma nuestro de ahora es que podamos, por ejemplo, yo desde Buenos Aires y ustedes en México podamos estar en un mismo momento teniendo esta comunicación. Eh, pero no es solamente el Tecnoceno es esa virtualización, sino que analiza también cómo en las últimas décadas y a partir de las denominadas, que en realidad es un nombre que un poco debería revisarse también, las denominadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la datificación de la vida, la masificación de estas tecnologías a nivel exponencial, en un salto cuántico, en cómo estas tecnologías afectan los procesos vitales de las personas y de las sociedades alrededor del mundo, configuran esto que se denomina el tecnoceno, ¿no? Configuran esto en un sentido de decir todas las o gran parte de las prácticas humanas y sociales están signadas por algoritmos o por dispositivos técnicos. El estudio que voy a presentar el día de hoy se apoya en una metodología cualitativa, pero de carácter crítico, transdisciplinar. Me formé y me sigo formando en el área de los estudios culturales, de la teoría crítica. Voy a partir en el día de hoy con un análisis estético material de las obras. Vamos a hablar de 2 obras artísticas, una lectura situada de la teoría y el cruce entre los estudios tecnoculturales y las teorías posthumanas. En este contexto, como aseveración, como hipótesis de lo que vengo investigando dentro del grupo que mencioné hace un ratito, tengo como hipótesis que las poéticas contemporáneas son capaces de desplegar infraestructuras sensibles propicias para ensayar otros modos de imaginar lo viviente. Entonces, el trabajo que voy a presentar en el día de hoy aborda 2 obras. Por un lado, la obra Critically Extant de Sofía Crespo, una artista argentina radicada en Europa hace muchos años, que integra el colectivo Entangled Others, y la obra RCN 5, que fue desarrollada por Claudia Valente, Hernán Morisonic, Silvia Francone, Gonzalo Silva y Rodrigo Balcón Quintanilla en el marco de una residencia en Presente Contigo. Bien, la obra Critically Extant que estamos viendo en pantalla es una obra que se desarrolló en un primer momento en el marco del programa Meta Open Arts, la residencia artística de Meta, de la empresa Meta. Y es una obra que en principio funcionó como un conjunto de publicaciones de Instagram, es decir, que la primera plataforma que alojó a esta obra fue una red social. Y lo que busca esta obra es reconstruir, mediante algoritmos de inteligencia artificial, representaciones visuales de especies en peligro crítico de extinción. Estas representaciones visuales están basadas en un archivo enorme de millones de fotos extraídas de la parte pública de Internet. Son todas fotos disponibles en plataformas de Internet y son imágenes de más de 10.000 especies. Y lo que propone esta obra en un primer momento es
mostrar o buscar representar, ¿no? en una especie de bestiario contemporáneo. Son videos, no son imágenes estáticas. Ahí en el dominio que estamos viendo en pantalla, si ustedes después quieren entrar, van a poder ver los videos. Eh, Representar visualmente estas especies, focalizando particularmente en aquellas que están subrepresentadas en el archivo de imágenes, digamos, reales, ¿no? Porque lo que identifica la artista es que en Internet hay mucha representación de ciertas especies, como por ejemplo el panda rojo, el guacamayo azul y demás, mientras que hay otras que, de las cuales hay muy pocas imágenes disponibles. Y hay acá una crítica también, que en una entrevista ella lo menciona, decir, muchas veces la protección de las especies en peligro de extinción se da por una cuestión de placer estético. Al ojo humano le es mucho más fácil proteger o hacer campaña para proteger a un panda rojo, un guacamayo azul, como dijimos, que a una libélula o a un pez no tan agraciado estéticamente del fondo del mar. Entonces, frente a esta cuestión de subrepresentación de ciertas especies, esta obra propone reconstruirlas y darles un lugar en el imaginario. Se presentó, como dije, primero en Instagram, como en forma de posteos, y luego también formó parte, como estamos viendo ahora, de el programa de exhibiciones de arte en Times Square, en una hora determinada donde todas las pantallas se sincronizan, y acá aparecieron todas las especies reconstruidas por el proyecto, y no solo en espacios públicos, sino también en espacios de arte, en espacios más institucionalizados. Se ha presentado en varias galerías eh, y, intervino también en museos y también en otros espacios públicos. Es un proyecto que ha circulado bastante. Eh, entonces, en este sentido, esta obra no solamente realiza un despliegue visual, sino que tiene como estrategia interpelar la relación de los humanos con la pérdida de la biodiversidad. La inteligencia artificial entonces acá funciona como una suerte de arqueóloga especulativa que, lejos de recuperar un pasado intacto, produce híbridos, porque no todas las representaciones son fieles, algunas de hecho son prácticamente inventadas las imágenes porque no hay originales disponibles, donde lo extinto y lo virtual se entrelazan. Y el resultado es esto que vemos, ¿no? Un ecosistema ficticio en el que la ausencia se transforma en posibilidad. Las criaturas nunca van a volver a existir en la naturaleza, probablemente, y sin embargo persisten en forma de huella algorítmica, como una evocación de aquello que la crisis climática y las lógicas extractivas han borrado. Entonces, esta obra ensaya, en cierta medida, un régimen alternativo de memoria, donde estas imágenes en movimiento, estos videos, se tornan simulacros activos que evidencian cómo la técnica es capaz de modelar los imaginarios sobre lo viviente. La segunda obra que vamos a ver es, como dijimos, RCN5 de este grupo, que construye una ficción material en torno a la contaminación del río Riachuelo. El Riachuelo está considerado como uno de los ríos más contaminados del mundo y es el que divide en la República Argentina la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, lo que es la capital del país, de la provincia de Buenos Aires, en lo que es el conurbano bonaerense. Está en un lugar bastante turístico. Si alguna vez vienen o han venido a hacer turismo a la ciudad de Buenos Aires, probablemente uno de los puntos que más llama la atención siempre es la Boca. Y ahí está el río Riachuelo. Y esta ficción se construye justamente a partir de la contaminación de este río, adoptando en esta cápsula computacional que estamos viendo en la imagen, el lodo del río, ¿sí? El lodo del río está en una cápsula dentro de este dispositivo y
sensores que evalúan las bacterias presentes en ese lodo. Lo que esta ficción construye básicamente es una empresa ficticia que produce biocombustible a partir de la contaminación del río, justamente. Entonces, lo que hace esta empresa es, por medio de un criptoactivo, de una criptomoneda, que aumenta su valor a medida que la contaminación del río también crece, lo que esta empresa hace es repartir entre la población semillas de ricino, que es laxante natural, pero que también en exceso provoca la muerte. Y la población, obviamente, proceso natural de un laxante, produce materia fecal, que es la principal causa de contaminación del río justamente. No sé si por ahí me trabé un poco en la explicación de la ficción, pero es básicamente esto. Entonces, lo que provoca esta obra, además del impacto visual de uno ver este aparato suspendido en el aire, es una crítica, ¿no?, a las lógicas extractivas y al greenwashing al lavado de cara de las empresas capitalistas. Entonces, este dispositivo propone una paradoja brutal. Por un lado, la degradación del ecosistema se convierte en fuente del capital, como dijimos. Y además, hoy escuchaba el ejemplo que habían puesto de Nueva Zelanda y acá se hace algo parecido. Los artistas hicieron algo muy llamativo, que es también contratar a un abogado que produjo este texto que se ve impreso sobre el vidrio, que es un recurso de amparo legal que reconoce al río como sujeto de derecho para evitar la contaminación por parte justamente de esta empresa. Entonces acá la obra se complementa con pantallas que despliegan videos institucionales de esta empresa ficticia, narrativas míticas vinculadas al ricino y documentos legales, como mencionamos, y todos estos materiales configuran una ecología narrativa donde lo jurídico, lo biológico y lo económico se confunden deliberadamente. Entonces, esta obra no funciona solamente como crítica, como dijimos, sino también como laboratorio poético en el que humanos, bacterias, algoritmos, ficciones se entrelazan. Al exhibir cómo la contaminación se vuelve capitalizable, pone en evidencia la perversión de un sistema que prioriza la rentabilidad por encima de la vida. Y en lugar de una denuncia frontal, despliega una ficción. Es una ficción especulativa que obliga, en cierta forma, a pensar cómo se habita y cómo se negocia con el colapso ecológico. Decíamos entonces que en el marco del Tecnoceno, estas obras exhiben cómo lo técnico se inscribe en los procesos vitales. En la primera obra, bueno, veamos unas imágenes. En la primera obra, en Critically Extant, las especies reinventadas por la IA muestran que la memoria de lo vivo puede ser también algorítmica, cuestionando de cierta forma la frontera entre naturaleza y técnica. Y en RCN5, las semillas resistentes, los restos biológicos evocan tanto la devastación extractiva como la persistencia vital. El gesto artístico entonces no propone una salvación. Es más bien, como dijimos, un espacio de especulación donde la vida se rearticula incluso en escenarios de reconfiguración política y catástrofe ambiental. Para ir cerrando, mencionar la potencia política de las obras, al no ser obras proselitistas, al no ser obras que de manera frontal, directa,
declamen una ideología o una crítica evidente, sino más bien por medio de la sutileza, efectuar esa crítica. Vemos acá una relación con lo que dice Rancière, ¿no? De que el arte, la política en el arte no reside en transmitir esos mensajes directos, propagandísticos, sino justamente en estas formas de configurar y reconfigurar la repartición de lo sensible. En este sentido, las dos obras abren imaginarios donde lo humano se descentra, se corre del protagonismo y la agencia se distribuye entre los residuos, ya sean los residuos como el lodo en RCN5 o los residuos de las imágenes disponibles en Internet en Critically Extant, en organismos y en algoritmos, ¿no? Entonces, frente a la violencia y la crueldad del tiempo presente, frente a la catástrofe climática y la precarización de la vida, estas obras despliegan una potencia política en lo sensible que permite imaginar cohabitaciones conflictivas pero posibles en medio del colapso. Muchas gracias.